Este video va dedicado a Nidia Aldama por su cumpleaños. Espero que la pases muy bien. Caí en el paraíso. Capítulo 2. Responsabilidad. El primer paso para poner a Sir Aiden de su lado fue trabajo. Tal como lo oyen, Angie pensó que si había una forma de convencer a ese hombre era ayudándolo con las tareas del hogar. Había pensado en ello durante un tiempo. Por supuesto, su nueva actitud fue muy sospechosa para él, quien creía que solo quería ganarse su favor para luego salir huyendo de allí otra vez. Démosle un premio a Sir Aiden por ser el protagonista masculino más perspicaz de todos. De ahora en adelante viviremos bajo el mismo techo. Es por eso que considero que debo dar lo mejor de mí para vivir en esta casa. Lo digo en serio. Aiden la miró por un largo momento hasta que finalmente decidió darle una oportunidad. Y así, la primera tarea de Angie fue recoger huevos del gallinero. Pero recoger huevos no fue tan fácil como sonaba. Angie apenas si pudo salir con vida de ese gallinero. Bueno, quizás fue una exageración decir eso, pero lo que no era exageración era que ese gallo era la encarnación del mal. Como su segunda tarea, Angie debía preparar el desayuno. Simplemente rompe los huevos que trajiste y ponlos aquí, instruyó él, pero Angie siguió sus instrucciones al pie de la letra. Sí, literalmente lanzó el huevo reventándolo con todo y cascarón. Aiden tuvo que cubrirse la cara para no revelar sus labios temblorosos, y apenas logrando contener su risa procedió a explicarle cómo debía hacerse. Primero debía esquiñar el huevo con el borde de la mesa, luego dividir las partes agrietadas y partirlo teniendo cuidado de que el cascarón no se mezclara. Ahora solo revuelve hasta que las claras y las yemas estén mezcladas. Vamos a hacer unas tortillas. Los ojos de Angie se iluminaron al saber que prepararían uno de sus platos favoritos. El olor de la mantequilla se mezcló con los huevos y a medida que Angie aprendía se dio cuenta de que cocinar podía ser muy divertido. Más tarde, como tercera tarea, Angie debía alimentar a los cerdos. Y sí, al principio había empezado los quehaceres con mucho entusiasmo, pero a medida que hacía más, también descubría que aún quedaba mucho por hacer. Era como si las tareas del hogar nunca acabaran. Bienvenida a la realidad. ¿Cuáles son sus nombres?, preguntó ella mirándolos comer sin nada más que preocuparse o hacer. No tienen nombre. ¿Por qué no? Creo que serían más adorables si tuvieran uno, dijo ella sonriendo distraídamente, mientras que Aiden se llevaba una mano al cuello cambiando de tema, porque la cruel realidad era que los cerdos, como toda criatura de granja, tenían un destino inevitable. Así que, ¿qué sentido tenía darles un nombre? Pero, ¿sería necesario decírselo a esa pequeña princesa? Será mejor que vayamos a sacar la mala hierba de los cultivos, dijo él restando la importancia a sus pensamientos. Ella estaría bien. Y así, la cuarta tarea de Angie fue arrancar la maleza. Jamás en su vida pensó que llegaría a hacer algo así. Sus tutores siempre le enseñaron a ser una dama perfecta, clases eternas de arte, danza, etiqueta, todo enfocado en su futuro debut en sociedad. Nada de correr ni expresar emociones libremente. Las damas no se manchan las manos, las damas no arrancan malas hierbas, como ahora. Y lo cierto es que le resultaba refrescante, casi liberador. Por primera vez Angie sentía que el mundo no era tan aburrido ni solitario como su vida anterior, y gracias a Sir Aiden también estaba aprendiendo cosas nuevas. Arrancar maleza no era solo estética, pues si no se eliminaba los cultivos no tendrían espacio para crecer. Además, la mala hierba podía convertirse en composta, que luego servía como abono natural. ¿Quién lo diría? Una princesa educada para ser emperatriz, aprendiendo el valor del trabajo con las manos. Días después, Angie se convirtió en una experta arranca maleza e incluso había conseguido una de esas herramientas que ayudaban a arrancar las malas hierbas de raíz. Sus mejillas estaban sonrojadas y sus ojos brillaban como si fueran a capturar el sol. Incluso Sir Aiden dudó en decirle que se tomara todo con calma, pero Angie siguió saltando de allá para acá como un conejo. El suelo calentado por los rayos del sol era cálido y agradable al tacto. Angie sintió un sentido del orgullo mientras veía el campo libre de malas hierbas. Y al principio todas las plantas se veían más o menos iguales, pero ahora podía diferenciarlas. La segunda razón del cambio en la mente de Angie fue Sir Aiden. Cuando ella hacía un buen trabajo, él siempre la halagaba con palabras como «Buen trabajo, princesa» o «Te estás volviendo más rápida». Por lo general estaba acostumbrada a que sus maestros la regañaran cuando hacía algo malo o buscaran fallas a lo que hacía, pero Sir Aiden era amable, paciente y nunca se quejaba cuando se equivocaba. Solo le daba una palmadita en el hombro y la animaba
animaba a intentarlo de nuevo. Al poco rato, más allá de los huertos, Aiden la guió hasta un lugar secreto entre los abedules, un lugar donde un arroyo fluía formando una piscina natural. Luego colocó una manta y le ofreció unos sándwiches. Durante un largo rato ambos disfrutaron de la comida y una trivial conversación sobre los árboles de manzanos que florecerían en la próxima temporada. Y mientras Sir Aiden seguía hablando, Angie reflexionó sobre lo que sentía en esos momentos. ¿Estará mal si me quedo para ver florecer los manzanos? Espera, ¿qué tontería estoy pensando? Y así como la mala hierba, el arrepentimiento asomó su fea cabeza. Princesa, ¿estás adentro? Aiden llamó a la puerta varias veces llamando a Angie, pero ésta siguió sin contestar. Ella había dicho que tomaría un baño, pero ya habían pasado 2 horas desde entonces. No se habría quedado dormida dentro de la bañera, ¿verdad? Forzando la puerta, Aiden entró con los ojos apretados y buscando a tientas, y al poco rato pudo alcanzar un pedazo de tela. Al abrir los ojos, no se sorprendió al ver a Angie todavía vestida durmiendo apoyada contra la bañera. Esa chica sin duda tenía una habilidad bastante peculiar. Tomándola en brazos, Aiden la condujo hasta su habitación. Por un lado, le gustaba que Angie estuviera tomándose en serio el trabajo, pero por otro, le preocupaba que se estuviera sobreesforzando demasiado. Mirándola atentamente, Aiden pudo apreciar que el rostro de la princesa se veía con más color, como un melocotón maduro. Aún seguía siendo muy delgada, pero definitivamente había ganado un poco de peso. Las porciones de carne que le había estado ofreciendo estaban haciendo su trabajo. Quizás deba agregar un vaso de leche a su dieta. Pensó deseando pinchar sus mejillas, pero resistió el impulso y la envolvió en una manta. Pero, ¿a qué se debían esos impulsos? Porque últimamente no podía dejar de mirarla. Aiden luchaba por encontrar una respuesta y la única conclusión a la que pudo llegar fue simple: responsabilidad. Fue su sentido de la obligación lo que la hacía cuidarla. Un sentimiento que no era muy distinto a lo que sintió en el campo de batalla con sus camaradas. Así que sí, lo que sentía por Angie era responsabilidad porque vivían bajo el mismo techo. Por supuesto que no era porque se sentía atraído por ella o porque le gustara. No, ¿qué va? No te vayas, murmuró entonces ella entre sueños, sacándolo de sus pensamientos. Las pestañas de Angie estaban mojadas por las lágrimas, como si estuviera en un sueño muy triste. ¿A quién estaría buscando tan desesperadamente? ¿Sería a ese prometido suyo, Philip? Lo amabas. Pero tan pronto como esa pregunta surgió, Aiden se abofeteó, como si quisiera despejar su cabeza de esos pensamientos delirantes, porque ¿qué le importaba a él? ¿A quién amara a la princesa o no? Al día siguiente, Angie miró la taza de leche con una expresión de perplejidad. Según Sir Aiden, a él no le gustaba la leche, así que se la estaba ofreciendo por eso, aunque la verdad era que no había suficiente leche para ambos. Ella sonrió alegremente. Pensé que estabas cuidando de mí otra vez. Tonterías. Al sonido de su risa, Angie hizo un puchero. Él no tenía por qué burlarse, ella solo estaba bromeando, pero gracias a eso ya no se atrevió a preguntarle a Aiden si había sido él quien la había cuidado la noche anterior. Pues había tenido una horrible pesadilla, una en donde era abandonada en un bosque oscuro. Su padre, sus amigos, incluso las sirvientas se habían ido sin mirar atrás, ignorando sus súplicas, y de pronto sintió como alguien palmeaba su cabeza dándole consuelo. Cuando despertó ya estaba sola en su habitación, pero Angie se preguntó si todo había sido un sueño o no. ¿Qué es lo que haremos hoy?, preguntó ella para despejar su mente. Hoy vamos a trasplantar tomates. Aiden le explicó que eso se hacía con los tomates más grandes, así estos adoptarían un sabor mucho más sabroso. Al escucharlo se emocionó tanto que sugirió hacer lo mismo con las zanahorias y las remolachas, pero Sir Aiden le explicó que era mejor mantener los tubérculos en un solo lugar, ya que así las raíces no se dañarían. Como ven, la agricultura era más complicada de lo que se miraba. Hasta ahora, Angie solo había sabido cómo comer todas esas verduras, no cómo cuidarlas, y de pronto la idea de hacer su propio huerto cuando regresara a la mansión la entusiasmó. Y ahora que lo pensaba, ¿Sir Aiden no cultiva flores? La pregunta fue tan inesperada que él levantó una ceja mientras pensaba en ello. En el pasado, cuando su madre estaba viva, solía sembrar semillas de flores en el patio trasero, pero cuando ella murió, su abuelo las arrancó diciendo que le recordaban a su hija y él terminó olvidándolo. Nunca lo consideré, ya que no son algo que pueda cultivar y comer, pero si no requiere mucho esfuerzo, creo que estaría bien hacer un pequeño jardín, dijo él al mismo tiempo que los ojos de Angie brillaban con interés.
Mientras subían al ático en busca de semillas, un recuerdo adormecido afloró en la mente de Angie. Cuando era niña, solía escabullirse al ático de su casa para jugar con las cosas de su madre. Durante un tiempo fue un escondite secreto, hasta que un día fue descubierta. Desde entonces colocaron un candado pesado en la puerta y le dijeron que el lugar estaba habitado por fantasmas. La descripción fue tan vívida y espeluznante que durante años le tuvo miedo a los espacios cerrados y oscuros. Pero el ático de Sir Aiden no era sombrío en absoluto. ¿Qué te gustaría sembrar? Preguntó él rebuscando entre una caja polvorienta que parecía haber pertenecido a su madre. Hay pensamientos, no me olvides, girasoles. Angie se acercó y sin dudarlo eligió los girasoles, altos, orgullosos, que florecían con una belleza radiante. Le gustaba también la idea de que siempre giraran hacia el sol, como si lo siguieran fielmente. Había una vieja leyenda incluso sobre una doncella enamorada del dios del sol. Él nunca le correspondió, y de tanto esperarlo, ella echó raíces y se convirtió en flor. Una historia triste pero hermosa. Los girasoles crecen rápido, Comentó Aiden. así que te será fácil cultivarlos. ¿Yo? Dijiste que querías sembrar flores, tendrás que hacerte responsable entonces. Pero, ¿y si lo hago mal y se mueren? Está bien, te ayudaré con todo lo que necesites. Aiden se mostraba tan dispuesto que a Angie se le iluminó el rostro con una sonrisa brillante como el mismo sol. Sin pensarlo, se aferró a su brazo con emoción. Fue un impulso sincero, pero suficiente para apagar la vela que Aiden llevaba, dejándolos a ambos en completa oscuridad y demasiado cerca. Perdón, no fue a propósito, solo que me emocioné mucho. Quiero decir, nunca hice algo así y ahora lo haré. Por suerte el ático estaba oscuro, porque si no lo hubiera estado, cualquiera habría notado lo intensamente que les brillaba las mejillas, a ambos, como dos lámparas encendidas. Aiden suspiró levemente, extendió una mano hacia ella y la tomó con suavidad para guiarla en la penumbra. Mientras bajaban, Angie no dejaba de hablar sobre plantar los girasoles de inmediato. Aiden entonces la interrumpió con calma. Aún era de noche y antes debían preparar bien el suelo. Al llegar al segundo piso, él soltó su mano con rapidez. Algo raro quedó suspendido entre los dos. No se miraban directamente, el ambiente se volvió inusualmente tímido, incómodo en el buen sentido. Incluso el buenas noches sonó torpe. Solo cuando cerró la puerta de su habitación, Angie pudo respirar con tranquilidad, pero la pregunta obvia afloró. ¿Qué diablos había sido eso? Angie nunca imaginó que los cerdos podían ser criaturas tan lindas. Pa, Pi y Pooh. Los tres nombres que sonaban como un musical fueron los que Angie había elegido después de pensarlo por un tiempo. A menudo tenía una charla trivial con los rechonchos, charlas que no podía compartir con Sir Aiden, y sus amigos porcinos normalmente responderían con gruñidos o cabezazos, algo que nunca sucedió con el maligno gallo de los corrales de al lado. Para cuando cayó la noche, vestida únicamente con un camisón, Angie trató de salir para echarle un vistazo a sus plantíos de girasol, pero fue atrapada por Sir Aiden a mitad del pasillo, que la miraba con ojos acusatorios. Solo quería ver cómo están creciendo las semillas de girasol. Se justificó ella y Aiden suspiró. Ya lo revisaste 2 veces por la mañana y 2 veces por la tarde. Entonces debo ir 2 veces más por la noche. Deja de decir tonterías y ve a descansar. Pero, ¿y si los ratones? No hay ratones, ¿Los búhos? son carnívoros. Entonces, ¿los ¿Por ladrones? qué robarían tus semillas de girasol en una casa apartada como esta? Está bien. Dijo finalmente ella regresando a su habitación, y Aiden se relajó para ir a dormir también. Pero entonces se levantó de golpe preocupado de que la princesa hubiera olvidado de regar los plantíos de girasol. Afortunadamente no fue así. Angie sí los había regado, pero después de esa preocupación emergieron otras más. ¿Qué haría si las semillas no brotaban? Está bien, es una flor resistente y se sembraron muchas. Pero eran semillas viejas guardadas, puede que no broten. Siempre se puede plantar otra flor. Pero si no brotan, la princesa se pondrá triste. ¿Qué se supone que haga si está triste? No lo sé, esa es tu chamba, amigo. Yo solo soy una simple narradora. Suspiró Aiden para luego congelarse al darse cuenta de algo. ¿Por qué le importaba tanto los girasoles de la princesa? Y la única conclusión a la que pudo llegar fue preocupación. Esa misma preocupación que cualquiera sentiría por una persona bajo su cuidado. Sí, cómo no. Flores blancas en forma de pequeñas campanillas florecían tímidamente en todas direcciones, incluso entre las raíces nudosas de los cedros y bajo las piedras cubiertas de musgo. Los lirios del valle se mecían suavemente con la brisa y Angie se quedó sin palabras. Sus ojos brillaron con la misma emoción de cuando el sastre llegaba a la mansión Glaster cargado de telas nuevas. Después de haberse perdido en el bosque en plena noche, Angie no había podido volver a ver a aquel lugar como algo distinto al miedo. Por eso la calidez inesperada que ahora sentía
sentía en el pecho la tomó por sorpresa. No solía cambiar de opinión fácilmente una vez que algo no le gustaba, pero a veces las primeras impresiones se equivocan. Y cuando te das el tiempo de mirar más de cerca, descubres que incluso lo que te da miedo puede convertirse en algo que aprendes a querer. A veces incluso a amar. Sir Aiden, ¿podríamos recoger otras flores además de los lirios del valle? Está bien, pero deja de jalarme la ropa. Y así es como crecen las personas, a pequeños pasos, como flores que brotan donde menos lo esperas. Volviendo al patio trasero, Angie se agachó y trasplantó las plantas recolectadas junto a Aiden. Ya se había familiarizado con la técnica de trasplante sin dañar las raíces y su sentido del orgullo se infló. Es tan bonito. ¿Por qué no pensaste en plantar flores antes? Porque simplemente no se pueden comer. ¡Ay, pero qué glotón! Y mira quién lo dice, pensó él. Aunque tampoco era del todo cierto que nunca hubiera plantado flores antes. Lo había hecho, en otro tiempo y en otro lugar. En el pasado, durante la guerra, en aquellos campamentos llenos de barro, sangre y desesperanza. Recordaba cómo un camarada en medio de las trincheras había plantado semillas de amapolas. En su momento parecía una locura, casi una burla, pero con el tiempo entendieron que esa era una forma de no enloquecer. Mientras sus compañeros caían uno tras otro, aquellas pequeñas flores se volvían un símbolo de vida. Utilizábamos los casquillos de balas como macetas. Comentó de pronto su voz suave, cargada de una extraña melancolía. Oh, ya veo. Eso era muy ingenioso. ¿Y qué pasó después? ¿Vieron las amapolas florecer? No, un proyectil cayó sobre nuestra trinchera antes de que eso pasara. Tuvimos suerte de salir ilesos. Y de pronto el aire entre ellos se volvió más denso. Angie palideció, insegura de qué decir. ¿Cómo podía él hablar de la muerte con tanta naturalidad? ¿Era tonto? Aiden bajó la mirada, consciente de que había arruinado el momento. La guerra me ha vuelto insensible, pensó con amargura. El silencio se hizo incómodo. Aiden se reprochaba haber hablado de más, pero entonces algo cálido ocurrió. Angie le tendió la mano con torpeza, ofreciéndole algo. Aiden alzó las cejas. Era uno de los bollos que él mismo había horneado esa mañana y de pronto una risa suave brotó de él. Estas son las donas que robaste en la mañana para dárselas a los cerdos, ¿verdad? Angie lo miró hechizada. ¿Desde cuándo Sir Aiden podía sonreír así de bonito? Pero al notar que había sido descubierta, quiso justificarse. Sin embargo, no fue necesario. Aiden se inclinó hacia ella, abriendo ligeramente la boca como si pidiera que le diera un bocado. Aún avergonzada, cortó un pedazo y se lo dio a Sir Aiden, que masticó de buena gana. Fue como alimentar a una bestia salvaje bien domesticada. Sí, fue alucinante y por alguna razón hizo que su corazón latiera tan fuerte que por un momento temió que él pudiera escucharlo. ¿Qué era esa emoción que estaba sintiendo ahora? Fue su culpa, se dijo a Angie mientras miraba con remordimiento la mano vendada de Sir Aiden. Todo había ocurrido hacía apenas unos minutos. En su afán por probar algo delicioso, Aiden había sugerido preparar flores de acacia fritas. Angie, entusiasmada, no paraba de parlotear ni de hacer preguntas sobre qué otras flores podían comerse, y en medio de ese alboroto, sin darse cuenta, volcó la cacerola con aceite hirviendo. Sir Aiden rápidamente la apartó del peligro. Ella salió ilesa, pero él no corrió con la misma suerte. Lo siento mucho, fue mi culpa. Debió ser molesto tener que escucharme hacer tantas preguntas, dijo ella en voz baja. Hey, esto no es nada, y además, disculparte no es muy propio de ti. Siempre haces preguntas con valentía, no me molesta en absoluto. Mientes con todos tus dientes, sé que a los hombres no les gustan las mujeres que preguntan demasiado. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién? El mundo entero se lo dijo. Bueno, mis tutores solían decir eso. ¿Has conocido a muchos hombres? Preguntó él con tono neutral, aunque sus ojos la observaban con atención. Bueno, no precisamente. Entonces, ¿cómo sabes que todos dicen eso? Porque mi padre también lo decía. No me gustan las mujeres ruidosas, actúa como una dama, repitió imitando la voz grave del duque. Cuando era pequeña, Angie solía bombardear a su padre con preguntas como: ¿Dónde estuviste, papá? ¿Viste el dibujo que te hice? ¿Cómo estuvo tu día? Pero siempre terminaba con la misma respuesta: una ceja alzada, un suspiro exasperado y un «Guarda silencio y ve a tu habitación». Aiden apretó los puños con fuerza. Si el duque Gloucester hubiera estado allí, le habría soltado un buen puñetazo. ¿Quién le decía algo así a una niña pequeña? ¿Crees que soy como el duque Gloucester? Preguntó él y Angie lo miró, atónita por la intensidad repentina de su tono. Lo que sea que quieras saber, pregúntamelo. Siempre es mejor preguntar cuando no sabes algo en lugar de quedarse en silencio. Al final podrías equivocarte solo por no haberlo hecho.
¿En serio? Por supuesto, soy bastante paciente, sobre todo cuando tengo que lidiar con alguien como tú. Además, enseñar no es tan doloroso como crees. Ay, eres un hombre tan arrogante, ¿lo sabías? No creo que estés en posición de decírmelo. Replicó él con una sonrisa. En fin, empecemos con la cena. ¿Podrías cortar estos vegetales? Le pidió entregándole un cuenco con verduras y tubérculos, y un rato después la cena estaba lista y para sorpresa de Angie estaba deliciosa. Por primera vez en su vida había freído algo y no solo había sobrevivido sino que lo había hecho bastante bien. Una cálida sensación de orgullo se hinchó en su pecho. Por cierto, dado que estaré con este vendaje por un tiempo, creo que tendré que llamar a la señora Meg. Angie la dio la cabeza confundida. ¿Quién era la señora Meg? Bueno, la señora Meg era una nativa del pueblo que había criado sola a sus hermanos menores. Ahora trabajaba ocasionalmente como lavandera o limpiadora. Desde hacía ya bastante tiempo solía pasar por la casa Dilton para ayudar en lo que hiciera falta. Al oír eso, Angie pensó que debía de ser una mujer increíble y deseó poder llevarse bien con ella, mientras empujaba a Sir Aiden a su habitación para que descansara. «Ya, ve, yo me encargaré de limpiar y lavar los platos», dijo con decisión. Aiden nunca imaginó que algún día escucharía a esa princesa decir algo así, y mucho menos que él mismo tomaría la iniciativa de llamar a la señora Meg. Era sorprendente la influencia que Angie estaba ejerciendo sobre él. Después de todo, era un hombre cubierto de cicatrices tanto en el cuerpo como en el alma. Que alguien tan inmaculado como ella lograra llevarse bien con alguien como él era simplemente fascinante. Cuando regresó del campo de batalla a Leslie, su pueblo natal, Aiden aún podía oír los ecos de los campos de concentración retumbando en su mente. Le aterraba que los demás pudieran sentir o incluso oler el pecado que llevaba consigo. Las miradas, los susurros, las medias palabras siempre presentes cada vez que pasaba cerca lo agobiaban al punto de dejarlo sin aliento. Y era irónico, porque había añorado ese pueblo durante tanto tiempo y cuando por fin volvió, lo único que sentía era que ya no pertenecía allí. Así que terminó por aislarse. Con los años, las convulsiones fueron disminuyendo a medida que se sumergía en el trabajo de campo y los cultivos, pero el contacto con otras personas seguía siendo difícil. En lo posible, hacía todo en casa y cuando debía salir al pueblo evitaba cualquier contacto visual, hasta que conoció a Angie. Fuera cosa del destino o simple mala suerte. Y aunque la princesa tenía sin duda muchos defectos, poseía una cualidad indiscutible. Era transparente, era honesta. A medida que pasaban más tiempo juntos, su miedo a los demás también comenzó a diluirse. El carácter ingenuo y a veces ridículamente honesto de Angie le devolvió algo que creía haber perdido para siempre: la risa y el humor. Y así como él le enseñaba sobre agricultura y ganadería, ella también le enseñó algo invaluable: confianza. Algo que él jamás había sabido cómo darse a sí mismo. Angie salió de los corrales en cuanto escuchó ese sonido peculiar que provenía del exterior. La fuente del eco era una campanilla que colgaba del cuello de un burro y encima de este venía montada una mujer mayor sonriente con una energía que desafiaba su edad. «Hola, hola, hermoso día, ¿verdad, señorita?» Sí, esa era la famosa señora Meg. «El joven maestro me pidió que viniera a trabajar hoy. ¿Tú también estás aquí para trabajar?», preguntó mientras se desmontaba con agilidad. Angie, un poco apurada, trató de explicarle que ella vivía allí con Sir Aiden por ciertas circunstancias. No mencionó que estaban casados, en parte porque no sabía que Sir Aiden quería que eso se supiera todavía. Pero ya saben lo que dice el dicho: más sabe el diablo por viejo que por diablo. Y Meg sonrió con intención. «Ah, ya veo. ¿El hijo del carnicero también vive algo parecido allá en la capital de Francia?», comentó con una mirada astuta. Angie no pudo evitar mostrar interés, especialmente al oír Francia, el país natal de su madre. «Esta casa sigue igualita que hace 25 años», añadió Meg mientras caminaba. Angie la seguía con creciente curiosidad, justo cuando Aiden aparecía para recibirlas. «¡Allí estás! No puedo creer que el pequeño llorón haya crecido tanto», dijo Meg abrazándolo con cariño. Aiden arrugó la cara más por notar cómo Angie, unos pasos atrás, intentaba sin éxito no reírse. «Este niño lloró toda una noche porque juró haber visto un fantasma en el bosque, pero mírenlo ahora, todo un caballero». «Tía Meg, solo tenía 5 años», protestó él visiblemente rojo. ¿Así que Sir Aiden también le tenía miedo al bosque? Angie ya ni siquiera disimulaba la risa. De
hecho, parecía estar disfrutándolo demasiado, y antes de que la tía Meg pudiera soltar otro recuerdo vergonzoso de su infancia, Aiden tomó a Angie del brazo y se la llevó de allí casi corriendo. ¡Ay, el amor! Ya hasta casi se podía oler en el aire, ¿verdad? La señora Meg volvió a la semana siguiente, y a la siguiente, hasta que sin que nadie lo notara, se convirtió en parte de la rutina. Y una mañana, mientras Angie organizaba algunas cosas, no pudo evitar sorprenderse al ver una pila de periódicos acumulados en una esquina. Pero lo curioso no era el desorden, sino que según lo que contó la señora Meg, cuando el abuelo de Sir Aiden vivía allí, no permitía que nadie leyera el periódico, ni uno solo. Aiden, un poco incómodo, explicó que desde que su abuelo había muerto, él solía comprar algunos para enterarse de lo que pasaba en el mundo. Cuando era niño, su abuelo lo había prohibido, pero no solo los periódicos. Su madre y él jamás salían de casa. Si necesitaban algo, su abuelo iba solo a la ciudad. Aiden recordaba que una vez le rogó a que lo dejara acompañarlo, pero él se negó rotundamente. Dijo que había muchas personas malas y peligrosas allá afuera. En ese entonces, Aiden no lo comprendía. Le parecía exagerado. Pero todo tuvo sentido años después cuando su abuelo murió repentinamente de un infarto. Fue entonces cuando Aiden encontró un sello real escondido entre sus cosas. Lo llevó consigo hasta la capital y entendió todo. Su abuelo no era un hombre excéntrico, solo intentaba protegerlo de la familia imperial. Por cierto, el joven maestro ha cuidado muy bien de la casa hasta ahora, comentó la señora Meg, intentando aliviar el ambiente que se había vuelto algo melancólico. Y para un señorito que vivía solo hasta hace poco, está sorprendentemente ordenado, añadió, logrando que Aiden abriera la boca como un pez fuera del agua, mientras que Angie apretaba los labios para no soltar la carcajada. Tía Meg, a los 24 años ya no se me puede llamar señorito. A tu edad yo ya tenía 5 hijos. Claramente en esa época no existía la televisión. ¿5? Repitió Angie, procesando la data mientras se le reiniciaba el Windows. Horas después, la tía Meg tuvo que rechazar amablemente la propuesta de cena que le ofrecieron. Ay, me encantaría, pero tengo que ir a ver al hijo del pastor. Por cierto, ¿sabían que quiere nombrar a su hijo Maverick? ¿No les parece un nombre pagano? Bastante impropio para el hijo de un pastor. Aiden hizo una mueca incómoda al ver cómo la señora Meg activaba una vez más su modo chismoso automático. Angie, por su parte, sonrió con suavidad, intentando aligerar el ambiente. Bueno, espero que mi nombre sí sea de su agrado, tía Meg. La mujer le respondió con una sonrisa afectuosa, mientras le empujaba un caramelo de menta en la mano. Por supuesto que me gusta, mi niña. Puede que no haya tenido mucha escuela, pero hasta yo sé de dónde viene tu nombre. Sé que significa ángel en el país vecino, y es un nombre que te queda como anillo al dedo. Además, combina a la perfección con mi señorito Aiden. Y así, las mismas campanadas que habían anunciado su llegada marcaron también su partida, mientras se alejaba montada en su burro panzón, que avanzaba con la lentitud digna de quien no tiene prisa para nada. Y una vez que la silueta de la señora Meg se perdió en el horizonte, Angie se giró hacia Aiden con la curiosidad pintada en el rostro. ¿Qué significa tu nombre? El rostro de Sir Aiden, bañado por la luz cálida del atardecer, adquirió un tono carmesí casi celestial. Significa paraíso, según la Biblia. Oh, paraíso y ángel. Sí, definitivamente eran una combinación perfecta. A la semana siguiente, Meg volvió a aparecer como cada lunes, y Aiden aprovechó la ocasión para agradecerle por todo y de paso disculparse con ella. Se inclinó profundamente, un gesto cargado de múltiples significados. La tía Meg era un grato recuerdo de su infancia, pero desde que Aiden regresó a Leslie, había mantenido cierta distancia, no solo con los aldeanos, sino también con ella, pues le aterraba la idea de que Meg se sintiera decepcionada al ver que el niño inocente que una vez conoció ya no existía, y ahora solo era un hombre atribulado. Sin embargo, Meg lo recibió con la misma calidez de siempre, como si los años no hubieran pasado y nada hubiera cambiado. Toda la preocupación y agonía que había cargado desde su regreso se disiparon en un instante, reemplazadas por una sincera gratitud. Meg, que había temido justo esa distancia, dejó escapar un suspiro de alivio. Por cierto, ustedes dos ya tuvieron su ceremonia. Sí, ya la realizamos en otro lugar del país. Explicó él algo torpemente. Yo veo. No me di cuenta porque no vi ningún anillo en sus dedos. Es que
No tuve tiempo de prepararlo. Admitió Aiden, y los ojos de Meg, siempre amables, brillaron repentinamente con fuego antes de que le diera un fuerte coscorrón en el brazo. ¡Ay, por Dios! No importa cuán ocupado estuvieras. ¿Cómo pudiste olvidar el anillo para tu esposa? ¡Ay, por Dios! Esa chica es un verdadero ángel si te aceptó así sin más. Aiden no estaba tan seguro de eso, pero ahora que lo pensaba, ¿acaso esa era la razón por la que Angie lucía tan molesta el día de la boda? Debes conseguir uno de inmediato. En el pueblo hay una joyería que también es casa de empeños. Incluso pueden ajustar el tamaño, sugirió Meg. Aiden asintió con interés y más tarde regresó con el anillo de su madre. La piedra tenía un tamaño decente y era de muy buena calidad. Meg, al verlo, no tardó en darle su aprobación. Y otra cosa, no es bueno que una pareja casada duerma en habitaciones separadas. Aunque sea incómodo al principio, compartir espacio fortalece la conexión. Aiden no pudo evitar imaginarse a él y a Angie compartiendo cama. La imagen fue tan vívida que se obligó a desconectarse de inmediato para no pensar en cosas indebidas. Y terminó dándose un cabezazo contra la mesa. ¡Ay, por Dios! ¿Estás bien? Sí, solo me quedé dormido. ¡Ay, te estás haciendo viejo! Quizás deberían apurarse y tener un hijo. Dígame que es muy pronto para hablar de eso. Bueno, es cierto. Esa chica está demasiado delgada. Deberías esperar a que gane algo de carne antes de pensar en maternidad. Y no te olvides de los anticonceptivos. Pero Aiden ya no estaba escuchando. Solo podía pensar en lo delgada y frágil que se veía Angie, incluso a los ojos de la señora Meg, que no era alguien fácil de impresionar. A pesar de haberla alimentado con carne y leche todas las mañanas, aún parecía preocupantemente débil. Aceite de hígado de bacalao, murmuró entonces Meg. Es rico en nutrientes, lo usan mucho para personas anémicas. Aiden dudaba que a Angie le gustara el sabor, pero tendría que intentarlo. Así que, reafirmando su idea, le aseguró a Meg que haría todo lo mejor posible. Así se dice, muchacho. Ahora es momento de que pases un rato con ella y abras tu corazón, dijo la mujer tomándolo de los hombros justo cuando Angie entraba en la habitación y los miraba con una expresión inocente. En medio de la floración de los manzanos, Angie y Aiden disfrutaban de un pequeño picnic. Aiden le contaba cómo todos esos árboles ahora grandes y frondosos llevaban más de 25 años allí. De hecho, habían sido sembrados mucho antes de que él naciera. Su abuelo y su madre provenían del norte del país. Su abuelo había sido un granjero exitoso allá, pero cuando Nancy enfermó por culpa del clima, no les quedó más remedio que mudarse al sur, donde el clima era más cálido y los paisajes mucho más hermosos. Angie tuvo que admitir que eso era verdad. Al principio ni siquiera podía creer que alguna vez hubiese dicho que la granja Dilton era una posilga, pero ahora, conociendo cada rincón lleno de vida y encanto, era imposible no ver su belleza. Sin duda la mansión Glaster es mucho más bonita que este lugar, dijo Aiden entonces sin darle mucha importancia, y Angie se dio cuenta de la reverenda metida de pata que había cometido entonces. Bueno, los árboles pueden parecer un poco espeluznantes por la noche, pero nuestros girasoles y lirios del valle son mucho más bonitos, comentó ella tratando de compensar aquel desliz. Además, en Glaster no puedo tener amigos como Papi y Pooh. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? El viento sopló entonces y miles de pétalos volaron por encima de sus cabezas. Angie se inclinó hacia él para retirar algunos de su cabello, pero Aiden se apresuró a decirle que estaba bien. Era una actitud recurrente. Cada vez que ella intentaba hacer algo lindo por él simplemente la alejaba. Bueno, entonces, ¿podrías quitar los pétalos de mi cabello?, preguntó. Hubo un largo silencio, tan largo que Angie pensó que se negaría, pero entonces sintió el suave roce de los dedos de Sir Aiden. Tu cabello es bastante largo, comentó él rompiendo la tensión. Angie sonrió jugueteando con un mechón. Mi color de cabello es un poco inusual, ¿verdad? Una vez me llamaron la flor del imperio por eso. ¿Por qué destacabas como pelirroja? Angie giró la cabeza hacia él como si fuera la niña del exorcista. Sus ojos ardían de furia e incredulidad. ¿Qué eres, daltónico? ¿Esto te parece rojo? Es rubio rosáceo. Repite conmigo. Rubio rosáceo. Orgullosa de su color natural, Angie no iba a permitir que nadie la confundiera con una pelirroja. Está bien, rubia rosácea, ya entendí. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Aiden al notar que ella se inclinaba cada vez más cerca. Él retrocedió automáticamente hasta que su espalda chocó contra el tronco del árbol. Es increíble, dijo Angie observándolo con curiosidad.
curiosidad. Incluso cuando vivía en la capital nunca vi un cabello como el tuyo. No es blanco, es como plateado brillante. Bueno, se volvió así con el tiempo, originalmente era negro. Respondió él con el rostro algo acalorado y el estómago revuelto como si pasara por allí un desfile de elefantes. La situación se volvió aún más crítica cuando sintió el toque suave de Angie acariciando su cabello, mientras su aroma a flores lo envolvía por completo. Su corazón parecía a punto de estallar. No sé exactamente por qué cambió, solo sé que cuando regresé de la guerra ya era de este color. Dijo torpemente, y eso bastó para que Angie se apartara con una expresión apenada. Lo siento, no debía haber preguntado. No, está bien. De todos modos, iba a volverse gris cuando envejeciera. Digamos que solo se adelantó un poco. Intentó bromear él. No creo que el cabello negro te sentara mal, pero el color de ahora te queda muy bien, susurró ella. Y así, sin saber cómo, nació una nueva emoción en el corazón de Sir Aiden, junto con una nueva preocupación. Probablemente estaba a punto de enfermarse, sino porque sentía todas esas palpitaciones frecuentes y fiebre. Aiden Fitzroy estaba perdidamente enamorado. Solo bastó una mirada para que la tía Meg lo notara. Podía haber cambiado su apariencia incómoda, incluso su apellido, pero en el fondo seguía siendo el mismo muchacho de siempre con ese corazón de pollo que tanto lo delataba. Claro que eso no resolvía el verdadero problema: cómo acercar a esos dos cabezotas. Eran un matrimonio, sí, pero la naturaleza de su unión seguía siendo un misterio para la tía Meg. Aún así, con la experiencia que le daban los años, tenía una cosa clara: esos dos definitivamente necesitaban vivir un buen romance, uno de verdad, de esos que hacen que el alma tiemble y el estómago dé vueltas. Y así fue como la alcahueta de Meg puso en marcha su plan para unir esos dos corazones reacios, y un lunes por la mañana le pidió a Angie que le trajera muchas frambuesas. «Será mejor que le pidas ayuda al señorito Aiden», le dijo mientras se masajeaba las piernas. «Yo lo haría, pero esta vieja ya no camina como antes. Haré un poco de mermelada y si quieres puedes ayudarme luego». Y con esas palabras, Angie salió con 2 canastas en los brazos, decidida a buscar al señorito Aiden. Sí, misión cumplida, tía Meg. Pero por supuesto Aiden no se tragó ni por un segundo que la señora Meg realmente tuviera antojo repentino de mermelada de frambuesa. Le parecía cuanto menos sospechoso. Angie, en cambio, había recorrido todo el santo camino emocionada, pero al ver la cara malhumorada de Aiden, no pudo evitar preguntarse si estaba estreñido. Pues sí, tenía cara de estreñido. Y sin decir una palabra tomó una pequeña flor del valle y la colocó con delicadeza en el bolsillo de su camisa. Aiden la miró sorprendido. «Creo que te verás mejor con un poco de color en la ropa», dijo ella, y siguió caminando como si nada. Y fue entonces, en ese instante tan simple, que Aiden encontró la respuesta a lo que llevaba días sintiendo. Sí, estaba enamorado. Después de recolectar una buena cantidad de frambuesas, Angie se dejó caer sobre la hierba suave, saboreando con anticipación el dulce y ácido sabor de la mermelada que probaría más tarde. Cerró los ojos, disfrutando de la brisa y el momento, hasta que la voz de Aiden la llamó desde más allá de los arbustos. Cuando fue a ver qué necesitaba, lo encontró de pie junto al río. Había hallado su sombrilla, atrapada entre las ramas de un árbol al otro lado de la corriente. Sin decir palabra, Aiden se quitó los zapatos y se arremangó los pantalones hasta las rodillas. Angie intentó detenerlo, pero él ya estaba cruzando como si no le importara en absoluto. Sí, era difícil saber qué pasaba por la cabeza de ese hombre en esos momentos. Entonces, como si lo entendiera por fin, recordó lo que le había dicho la tía Meg una tarde. Ese muchacho no es muy hábil con las palabras, pero créeme, hace lo mejor que puede por ser amable contigo, señorita. Y sin darse cuenta, Angie sonrió. Aiden, por su parte, alcanzó la sombrilla y se aseguró de que no estuviera dañada. Cuando se giró para volver, se encontró con Angie saltando entusiasmada como un conejo, agitándole los brazos con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Y en ese instante pensó que si la primavera tuviera forma humana, sin duda se parecería a Angie Fitzroy. Tan absorto estaba en su pensamiento que no vio una roca resbaladiza, perdió el equilibrio y cayó al agua justo cuando Angie salió corriendo completamente alarmada. Ambos terminaron empapados de pies a cabeza. Y por culpa de esa empapada, Angie tuvo que quitarse los zapatos y Aiden, con gesto caballeroso, le prestó los suyos. Luego, ella le sugirió que escurriera su camisa mojada para no resfriarse. Él dudó, se lo pensó demasiado. Entonces, sin más, Angie se dio la vuelta y se cubrió los ojos con ambas manos, asegurándole que no lo miraría. Y la verdad era que Aiden no se resistía por pudor, sino por miedo. Le preocupaba que, si se quitaba la camisa, Angie viera sus cicatrices de guerra y le resultaran repulsivas. Cuando
Cuando terminó, caminaron de regreso hacia la casa Dilton, uno al lado del otro, más silenciosos pero cómodos. Fue entonces que Angie, con su usual ingenuidad, le pidió si podía enseñarle a Papi y Pooh las flores que había estado cuidando con tanto cariño. Aiden detuvo su andar. Sabía que había llegado el momento de enfrentar una verdad incómoda. Princesa, verás, en una granja los cerdos... Las palabras que siguieron después, como era de esperarse, no le cayeron nada bien a Angie, quien se había encariñado con esos pequeños rechonchos de hocico húmedo y no estaba nada lista para escuchar la cruda realidad. Meg lo supo con una sola mirada. Su plan había fallado, y lo que fuera que hubiese ocurrido no había terminado bien. Angie seguía batiendo la mermelada con concentración, pero sus ojos estaban apagados y su rostro arrastraba una mueca constante de frustración. ¿Qué habría pasado entre esos dos? A medida que las frambuesas se disolvían bajo el calor y el azúcar, Angie sintió que algo dentro de su pecho también se ablandaba. Fue entonces cuando la señora Meg, con su voz cálida y paciente, le pidió que le contara qué era lo que la tenía tan inquieta. Angie se lo relató todo: la discusión con Aiden, la revelación sobre los cerdos y la tristeza profunda que le dejó el enterarse del destino de Papi y Pooh. Mientras hablaba, la tía Meg asentía sin interrumpirla, dándole palmaditas cariñosas en el hombro. «Bueno, es totalmente comprensible que estés molesta», dijo finalmente. ¿De verdad lo cree? ¿No piensa que estoy siendo demasiado sensible o ridícula tal vez? Meg negó con firmeza. ¿Por qué las emociones de una mujer deben ser siempre demasiado sensibles? ¿Quién les dio a los hombres ese derecho de juzgarnos así? Angie asintió con los ojos nublados y sin contenerse más, rompió en llanto. Para ella, aquellos 3 cerditos habían sido sus primeros amigos en la granja, y descubrir que serían sacrificados le había partido el alma. Meg comprendía ese dolor, aunque intentó mantenerse imparcial. No estés tan enfadada con él. El señorito Aiden ha crecido toda su vida en esta granja. Tal vez no entendió tus sentimientos y por eso habló con tanta frialdad. Hablaré con él. Mientras tanto, ¿puedes ir llenando algunos frascos de mermelada? Angie respiró hondo. Hablar con Meg la había calmado, y una chispa de esperanza se encendió al pensar que tal vez Aiden cambiaría de opinión. Tal vez con la ayuda de Meg podría salvar a Papi y Pooh. La tía Meg fue entonces a ver a Aiden, quien se había encerrado en su habitación y no daba señales de querer salir. «Imagino que debes de tener algo que decir, ¿no es así?», preguntó desde el otro lado de la puerta. ¿Y qué podría decir un hombre de mente estrecha y desalmado? Pues alguna razón debe haber para hacer llorar a la señorita Angie. La puerta se abrió de inmediato. Bastó oír llorar y Angie en la misma frase para hacerlo reaccionar. Sé que para ti pueden ser solo cerdos, pero para ella fueron más que simples animales. Deberías habérselo dicho desde el principio antes de que se encariñara. Lo regañó Meg, suave pero firme. Aiden bajó la cabeza sabiendo que tenía razón. No puedes forzarla a adaptarse a tu mundo. El matrimonio no se trata de imponer, sino de encontrar un punto medio, de construir juntos. No sé, lo intento. Pues inténtalo más. Solo entonces habrá paz en tu hogar. Aiden suspiró derrotado. Está bien, me disculparé, pero... los cerdos igual serán sacrificados. Los compré a buen precio. Si no los vendo, perderé demasiado dinero. Esa es una decisión que tú debes tomar, respondió Meg dándose media vuelta. Pero si yo fuera tú, no sería tan inflexible. Las palabras quedaron flotando en el aire. Aiden frunció el ceño. ¿Qué quería decir con eso? Sin embargo, disculparse con Angie resultó ser mucho más difícil de lo que imaginó. Cada vez que Aiden intentaba iniciar una conversación trivial, ella respondía con frases secas como «Sí, seguro, qué bien, ajá». Y cuando intentaba acercarse, ella lo evitaba. Incluso comenzó a desayunar antes que él o cenaba sola en su habitación. Y por supuesto, los regaños de la tía Meg no tardaron en llegar. Angie, por su parte, sabía que estaba siendo obtusa. Ni ella misma entendía por qué estaba tan molesta. Quería descubrir pero antes de poder hacerlo, Aiden volvió a acercarse y sin pensarlo 2 veces, ella se echó a correr. ¿Por qué es tan persistente?, pensó mientras el aire comenzaba a faltarle. Su corazón latía con fuerza, el sudor cubría su piel y sus piernas temblaban, pero a pesar de todo sintió algo liberador. Por primera vez en mucho tiempo, Angie estaba corriendo sin que nadie la detuviera, sin una institutriz que la regañara, sin una doncella advirtiéndole, sin un padre ni un prometido juzgándola. Era libre. Corrió hasta
llegar a un claro entre los árboles, justo el mismo donde solía almorzar con Aiden. Solo cuando se detuvo, se dio cuenta de dónde estaba. ¿Cómo es que llegué aquí? Princesa, Dijo una voz tras ella. Angie se giró con molestia. Aiden estaba justo detrás sin una sola gota de sudor, madre mía. toma, Dijo él extendiéndole un pañuelo blanco. para que limpies tu rostro. Una bandera de paz. Angie lo miró un segundo indecisa. Esperaba que él dijera algo como «estás exagerando» y estaba lista para correr otra vez si lo hacía, pero entonces... Lo siento. Angie lo miró sorprendida. Lo siento por todo. Continuó él. Por no haberte dicho desde el principio lo de los cerdos. Por no haber considerado cómo te haría sentir. Por dejar que mi orgullo retrasara esta disculpa. Y entonces le ofreció una flor real arrancada con sus propias manos aún con las espinas que le habían arañado la piel. Por favor, acepta esto como mi disculpa. Angie tomó la flor con manos temblorosas. Las espinas habían sido cuidadosamente removidas. Nunca antes alguien había tenido tanto cuidado con ella, ni siquiera al regalarle algo tan simple como una flor. De verdad lo siento. Repitió él, y fue entonces que Angie comprendió. No. Yo estaba siendo muy terca. Sé que la carne que me ofreces cada mañana proviene de esta granja, así que debería seguir sus reglas. Y sí, claro que estaba dolida por Papi y Po. Se había encariñado con ellos más de lo que admitía, pero lo que en verdad la hizo enojar fue que Sir Aiden no comprendiera cómo se sentía en ese momento. Eso fue lo que más le hirió. Y aunque ahora podía reconocer lo obstinada que había sido, en ese instante solo había querido que él la entendiera. Ahora lo veía con claridad. Pero Sir Aiden, cuando llegue el día de... ya sabes, ¿podrías hacerlo en secreto? Aiden asintió en cuanto vio sus labios temblar. Las flores son muy bonitas, dijo ella volviendo a caminar. Deberíamos regresar ahora. Y con el corazón aún apesadumbrado, Aiden la siguió unos pasos detrás. Había logrado hacer las paces con Angie, había encontrado un equilibrio con ella, pero por alguna razón, la felicidad no llegó a su corazón. Si el video te gustó, apreciaríamos dos cositas. Regálanos un like y coméntanos qué te pareció. Nos encanta leerlos. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.